Bienvenidos una vez más a Michu Gaming. Hoy vamos a mostrar una guía de Righteous Fire en la versión de Guardián que se juega a Low Life. Esta build es prácticamente un copy-paste de Poedan. Poedan es un jugador de hardcore que se hizo el Saper el segundo día de la Liga Harbinger con esta build. Así que es una build claramente a demostrar. Lo primero que vamos a hacer es destacar los pros y los contras de esta build. Como pros tenemos 1. Es casi imposible morir de un hit, ya que llegamos a los 10.000 de Energy Shell. 2. Tiene muchísima regeneración, por lo que podemos alargar las batallas tanto como necesitemos. 3. Es capaz de hacer todo el contenido sin morir, incluso V de la City, Shaper y Guardianes. 4. Es una build muy cómoda, tanto que a veces puede llegar a ser aburrida. Y como contras tenemos 1. Necesita de muchos ítems para empezar a funcionar y nivel 69. 2. Problemas con mods que salen frecuentemente. Menos Maximum Resistance, menos Regeneration, son mods que tenemos que cambiar en los mapas cuando nos salgan. 3. Es rápida, pero no llega a ser de Clear Speed. Bueno, empecemos analizando la mecánica de la build y los ítems necesarios. Presten mucha atención, ya que las mecánicas no son para nada friendly. La build se basa en usar Righteous Fire, una habilidad que nos quema tanto a nosotros como a los enemigos que se encuentran a nuestro alrededor. Este Damage Overtime es de tipo fuego, por lo que para poder mantener el Righteous Fire activado, sin morirnos nosotros, necesitaríamos subir más allá del máximo la resistencia al fuego y subir también la regeneración de vida. En este caso la regeneración de vida será pasada a Energy Shell mediante el nodo del árbol de pasivas Celatos Oak. Pasemos a ver los core items. Rise of the Phoenix, más 8 to maximum player resistance. Un Send Ring raro con más 3 a las Socketed Gems. Aquí pondremos nuestro Purity of Fire, level 20. Con los 3 del anillo conseguirá nivel 23, que es un 5% de resistencia extra al fuego por encima del máximo. Multiplicado por 1,38 del bufo de auras en el árbol nos da un total de 6,9, que se redondea a un 7% total de resistencia al fuego extra, más el 8% del escudo anterior, llegaremos a un total de 75 más 8 más 7, 90%. Unos guantes con Essence of Delirium, 30% more damage overtime. Helmet con Essence of Loathing, mínimo Shreking, para que sea un 4%, más el Conqueror's Efficiency. Esta es la opción barata, ya que podemos ahorrar esta gema usando un casco con el enchant de laberinto Reduced Vitality o Reduced Discipline Mana Reservation. Esto es importante para que nos entren en mana todas las auras que necesitamos en esta build. Como amuleto, Presence of Chayula nos dará muchísimo Energy Shell y mucha resistencia al Chaos. Mientras tanto, hay que apañarse con el Ace of Chayula normal. Cinturón Crystal Belt, raro, con resistencias, Energy Shell y fuerza o destreza, bastante altas. Como anillo, un Two Stone Ring con Energy Shell, este sería el segundo anillo, resistencias y la fuerza o la destreza que nos falte. Como pechera usaremos Sabron's Wrappings, que nos permite reservar las auras en vida y quedarnos en low life sin sufrir daño de caos directamente en la vida. Primero, el daño de caos tendrá que pasar por nuestro Energy Shell.
Como botas llevamos las Sin Trek. Estas botas se eligen por tener mucho Energy Shell, Movement Speed y mucha destreza. El enchant del laberinto con regeneración de vida será muy bueno en estas botas. Como arma llevaremos indudablemente Dorianis Catalyst. No hay arma mejor para esta build ya que nos aporta muchísimo daño elemental. Ahora vamos a ver las habilidades. En los guantes pondremos el Righteous Fire, Elemental Focus, Burning Damage Support, Increased o Concentrated Effect. En el casco tendremos un 3 Link o un 3L con Vitality, Discipline y Blood Magic. Y la gema suelta podemos llevar, por ejemplo, Purity of Lightning. En las botas, yo personalmente llevo Orb of Storm, Increased Critical Strike Support, Purity of Ice y Enduring Cry. En los 3L del escudo y del arma llevaremos Shield Charge, Fortify, Faster Attacks, esto en uno de ellos, y en el otro usaremos un Clarity, que puede variar desde nivel 1 hasta nivel 5, a gusto del consumidor. Y las otras dos gemas son también a elección. Yo particularmente uso Baal Discipline y Decoy Totem. Comentaros que usar Orb of Storm es muy importante, ya que activará las pasivas de Elemental Overload y Elemental Equilibrium, lo que nos proporciona mucho daño. Usar el Warcry nos mejora considerablemente la velocidad de ataque y también la velocidad de movimiento, ya que usaremos muchas veces Shield Charge para movernos. En el tema de las pociones, la Witchfire es defensiva y ofensiva a la vez y será nuestra poción más importante. Usaremos también una Basalt Flask, que es de las mejores opciones defensivas. Una Silver Flask nos dará velocidad para el Shield Charge en mapas. Y la Sulfur es ofensiva. Esta es la mejor para craftearle Remove Bleeding, porque tiene bastantes cargas. Y por último, una Ruby Flask. Esta será como nuestra poción de vida, ya que al subir nuestro cap de resistencia al fuego, haremos que nos haga menos daño el Righteous Fire y la vida nos subirá, será incrementada. La craftearemos con Increased Effect y a ser posible con Remove Freeze. El árbol y toda la información más detallada de esta build la dejo en la descripción en un enlace de Path of Building. Dejaré también algún enlace sobre cómo usar este programa y sobre nuestra comunidad de Path of Exile. Gracias a todos y espero que les guste esta guía.